Este es un video hecho desde la EFA Santos Mártires para los estudiantes de primer año de la materia matemática. Buenas estudiantes, mi nombre es Sebastián Medina. Voy a ser su profesor de matemática durante este ciclo lectivo 2020 que todavía no tuvimos el gusto de conocernos ni vernos cara a cara debido a la situación sanitaria que está viviendo nuestra provincia y nuestro país y el mundo entero. Por ello nosotros tenemos que buscar los medios para poder encontrarnos con ustedes. La mejor forma fue por esta forma, este medio digital, para que ustedes no se queden sin los contenidos básicos para poder llevar adelante sus conocimientos y aprender durante este ciclo lectivo. Yo como su profesor de matemática durante este año, voy a tratar de darles todas las herramientas y todo lo que ustedes necesiten para que puedan aprender durante este año. Más adelante les voy a dar mi número de teléfono en donde ustedes van a poder comunicarse conmigo por medio de WhatsApp y me van a hacer algunas consultas porque les voy a dar algunas tareas, algunas cosas y los videos para que ustedes puedan entender y aprender lo mejor posible esta materia. Ya sé que la matemática es difícil para muchos, pero vamos a tratar de hacer lo más llevadera posible y si todos ponemos de nuestro lado, yo voy a hacer lo mejor posible desde mi lado y ustedes si ponen lo mejor posible desde su lado, creo que vamos a llevar adelante y no va a haber ningún inconveniente. Estos videos estoy haciendo desde mi casa porque no puedo salir por esta cuarentena por la pandemia del COVID-19. Bueno, vamos a comenzar. Les invito a comenzar. Vamos a empezar viendo el primer tema. El primer tema comienza retomando lo que ustedes ya conocen desde la primaria. Ustedes ya conocen las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, se supone que sí. Ya saben las tablas de multiplicar, se supone que sí. Algunos ya sé que no saben bien de memoria, les recomiendo que las estudien, que practiquen de memoria las tablas, porque se les va a preguntar cuando nos podamos ver. Pero esos son contenidos de primaria que tienen que saber sí o sí para poder empezar el primer año. Bueno, ustedes ya conocen los números naturales, que operaron con ellos, hicieron algunas operaciones y vamos a ver estos números naturales juntos con otros números, cómo forman el grupo de los números enteros. Bueno, les voy a mostrar un PowerPoint ahora a continuación para que puedan empezar a conocer estos números, aunque sea para una introducción. Bueno, como verán aquí, esto es un PowerPoint en donde les voy a presentar a los números naturales. Los números naturales, como dice la palabra naturales, viene de la naturaleza. ¿Sí? Nosotros salimos afuera de la naturaleza y nos encontramos con diferentes cosas que nosotros podemos contar. Por ejemplo, salimos afuera y vemos una piedra, vemos 2 árboles, vemos 3 pájaros, 4 pájaros, 5 pájaros. Y bueno, y vemos cosas que podemos llegar a contar. Todas esas cosas que podemos contar con números, eso se llaman números naturales. Los números naturales son las cantidades naturales que se encuentran cuando salimos por allí. Los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como ven aquí. Más de 10, 11, 12, 13, 14, 15 y podríamos continuar indefinidamente contando la cantidad de cosas o hasta los granos de arena en una playa y podríamos llegar a decir que son infinitos, que no terminamos nunca. ¿Y qué quiere decir eso de infinito? Bueno, si quieren hacerse una idea de esto es cuando el infinito, primero que no es un número, es un símbolo que representa algo que es indefinido, algo que no termina nunca. Y si nos hacemos una idea de esto es sobre, no sé, podríamos empezar a contar nosotros ahora, o ustedes podrían empezar a contar desde el 1 y bueno, no terminar de contar, seguir contando todos los días de su vida hasta que
les toque partir hacia el otro mundo, y sus hijos y los hijos de sus hijos pueden seguir contando y contando en donde ustedes se quedaron y nunca van a llegar al último. Eso quiere decir infinito, que nunca se termina. Eso no se va a terminar nunca. Eso es infinito. Entonces, podríamos llegar a decir que los números naturales son infinitos. No hay último número natural porque son infinitos, pero podríamos decir que sí hay un primer número natural, que es el número 1. Cuando salimos afuera siempre nos encontramos, aunque sea con una cosa. Bueno, a continuación de los números naturales podríamos nombrarlos con un símbolo que es una n con una doble raya en el medio. Ese símbolo n representa a todos los números naturales. A continuación tenemos otro conjunto, otro grupo de números que se llaman los negativos. Estos números negativos son los parecidos a los números naturales. Quiere decir que son los mismos números naturales, pero podríamos decir que se pusieron una máscara o se pusieron algo adelante. ¿Qué es eso adelante? Es un símbolo o un signo menos. Este signo menos es el que les diferencia de los naturales. Quiere decir que son los naturales con un signo menos. Todos los números naturales que ustedes ya conocen, también con un signo menos, se llaman números negativos. Entonces los números negativos son los números naturales con un signo menos adelante. También si contaríamos igual que los números naturales, los negativos, podríamos contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así indefinidamente porque son infinitos. También podríamos decir que hay un número que todavía no contamos que representa cuando no hay nada. ¿Y qué es eso? Ese número que representa la nada es el número 0. Ese número 0 es la nada misma. No podríamos decir que es natural porque nosotros salimos afuera a la naturaleza y encontramos algo, no es que no encontramos nada. Entonces la nada no está en la naturaleza. Y si no está en la naturaleza, no está entre los negativos, porque los negativos son los mismos naturales con un signo menos. Entonces podríamos decir que el 0 está aparte de los números naturales, pero junto entre los números naturales, los números negativos y el 0 forman un nuevo conjunto de números que se llaman los números enteros. Estos números enteros los forman, como ya dijimos, los números naturales, también llamados positivos, los números negativos, que son los naturales con un signo menos, y el 0. En conjunto de todos estos números forman el conjunto de los números enteros. Podríamos decir también que ese conjunto de números enteros se representa por medio de una z. Después más adelante vamos a ver bien qué representa z, que también quiere decir como suma, ¿sí? Como una z con doble palito que representa los números enteros. Bueno, esos números enteros, donde mejor ustedes lo vieron en la primaria, es en la recta numérica. Esta recta numérica es la que ustedes hacían en la primaria, hacían una línea en donde marcaban el medio, ese medio era el 0, ¿sí? El 0, ese elemento que representaba la nada, ese marcaban en el medio y a la derecha de ese 0, a la derecha de este lado, marcaban los números positivos. Esos números positivos también podemos llamarlos como números naturales. Esos números naturales son infinitos. ¿Sí? Habíamos dicho que eran infinitos, que no terminábamos nunca de contar. Y a la izquierda de ese 0 tenemos los números negativos. Esos números negativos también podríamos decir que son infinitos. Por eso decimos infinito negativo. Pero son infinitos porque no podríamos llegar nunca a terminar de contarlos. Aquí tienen bien la representación de la recta numérica entre los números naturales, los negativos, el 0, que forman el conjunto de los números enteros. Este conjunto de los números enteros es el conjunto con que vamos a trabajar durante todo este año. En segundo año van a ver otro conjunto numérico que es un poco más grande, pero por ahora vamos a quedarnos en este conjunto de números enteros para
conocerlo y conocer todas sus propiedades. Bueno, podríamos decir que este conjunto numérico, que todos los números enteros son infinitos. Podríamos decir que no tiene ni principio, no tiene ningún primer número, porque podríamos decir que son infinitos para este lado, hacia la izquierda, y tampoco tiene último número, porque también son infinitos hacia la derecha. Entonces, podríamos, en síntesis, decir que el conjunto de los números enteros son o es infinito. Bueno, ahora les voy a mostrar, para que se entienda mejor la idea, un pequeño video que fue editado y producido por el canal Encuentro. Es un lindo canal para buscar contenido para los padres, si les interesa buscar contenido para sus hijos. El canal Encuentro lo encuentran en YouTube o en la página del canal Encuentro. Es un contenido del Estado de Argentina que preparó mucho material para conocer historia, literatura, matemática en sí. Bueno, les voy a presentar este video. Este video es un video sobre los números enteros y quiero que lo disfruten. Bueno, aquí verán los números enteros. En el capítulo de hoy vamos a ver los números enteros. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez, el hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Bueno, como verán aquí, la recta numérica o los números enteros se pueden tomar para representar diferentes cosas. Entre ellas, el tiempo, ¿sí? El tiempo en años, por ejemplo, como vieron en el video, que hablaba del año 0. El 0 representa el tiempo o un momento determinado.
En este caso, el año cero es tomado históricamente o convencionalmente por todo el mundo, o la mayoría del mundo, como el año del nacimiento de Cristo. ¿Sí? El año cero, el nacimiento de Cristo, y hace 2020 años que nació Cristo, Jesús. Y antes de eso, todo lo que pasó antes del nacimiento de Jesús, se representa con años antes de Cristo, por ejemplo, 250 años antes de Cristo, o podríamos decir menos 250 años antes. Sería desde el año cero, que es el año en que nació Cristo. Lo mismo sucede con las temperaturas, se representa el punto de fusión del agua, sería de congelamiento, por el cual el agua se congela. En el momento que se congela, en la temperatura en que se congela, eso se dice que es el grado cero, en la temperatura por el calor o el frío. Menos de 0 grados, el agua se congela, y más de 0 grados se derrite, se convierte otra vez en agua líquida. Bueno, después podemos ver más de 90 grados y eso que ya se transforma en otro estado del agua, pero estamos hablando de el cero y los positivos, que es cuando se transforma en agua líquida, y agua sólida sería el hielo, cuando esa temperatura es negativa. Lo mismo se puede usar los números enteros para denominar las alturas o las altitudes en que el hombre puede llegar a estar, y el punto cero se determina como el nivel del mar. Sería, si ustedes van caminando o salen de acá de Misiones y se van hacia la costa, no a la costa del río, sino a la costa del mar, van caminando, tienen que ir hasta Buenos Aires, pasar todo y llegar hasta la costa del mar, del océano. Y se ponen a la orilla del mar antes de que toque los pies el agua, ahí están en el nivel cero. ¿Sí? Con respecto al mar, están al nivel del mar. Y si ustedes empiezan a dar pasos hacia el mar, se dicen que están por debajo del nivel del mar. Cuando hunden sus pies o hunden su cuerpo abajo del mar, se dice que están por debajo del mar, y esa altura se considera como negativa. Es una altura negativa o una profundidad, se dice. Entonces se dice menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros o 3 metros por debajo del nivel del mar, o la profundidad de 3 metros. Y lo mismo hacia arriba. Si desde el nivel del mar empiezan a caminar o vienen otra vez hasta Misiones, van subiendo. Entonces se dice que cuando terminan la playa ya están a 1 metro, 2 metros sobre el nivel del mar, 3 metros, 4 metros. Cuando llegan a Misiones, podríamos decir que estamos a 300, 320, 350 metros sobre el nivel del mar, porque estamos en una meseta. Una meseta se considera, o la meseta misionera, está a 300 metros sobre el nivel del mar. Sería que estamos 3 cuadras, una arriba de la otra, arriba del nivel del mar. Entonces, podríamos decir que estamos a más 300 metros o 300 metros sobre el nivel del mar.